El día y lo vamos a hacer a esta hora con José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. José María, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por madrugar un día más con nosotros. Hoy tenemos sobre la mesa esa actualización del cuadro macroeconómico que aprobaba ayer el Consejo de Ministros, ese techo de gasto que continúa en esos niveles récord y esa puerta abierta por parte de la vicepresidenta Nadia Calviño, que parece que cambia lo que ha sido el discurso en las últimas semanas, que parecía que le enfrentaba a Yolanda Díaz, a la ministra de Trabajo, y que sí que abre la puerta a una subida al salario mínimo interprofesional en el último trimestre del año, si el empleo va bien. No sé, con los datos que se presentaban ayer, y lo primero, ¿cuál es su primera valoración? Bueno, yo creo que ahora mismo hay un cierto optimismo, ¿no?, en el gobierno, porque hay un montón de indicadores que son todos positivos, ¿no? Y parece que la economía va muy bien, pero estos indicadores son de abril, no son de ahora mismo, ¿no? Es decir, vamos siempre tarde, ¿no? Y vamos tarde porque lógicamente los datos pues no necesitan ser preparados y publicados, ¿no? Entonces la variante Delta, que la tenemos encima de la mesa y que los empresarios pues son quizá algo que están viendo, ¿no? Hay algunos sectores que van muy bien, otros en cambio como el turismo, que había muchas expectativas, y la hostelería, y en cambio no se están cumpliendo. Por tanto, digamos, estamos ahora mismo con una sensación de que la economía va bien y que todas las expectativas son positivas, pero son datos de abril. Si ha cambiado en este tiempo, pues vamos a ver, ¿no? Después, en cuanto al presupuesto, el techo de gastos el año pasado se disparó, ¿no? Pasamos de 120.000 millones a 190.000 millones, ¿no? Una subida tremenda, ¿no? Se justificó porque había toda una serie de gastos para afrontar la pandemia, y este año pues se han mantenido, ¿no? La realidad es que ahora mismo los ingresos públicos se calcula que son el 40% del PIB y el gasto público es el 48%, por tanto hay 8 puntos ahí de déficit. Si el techo de gasto se mantiene el año que viene, pues entonces, una vez que poco a poco las ayudas europeas se vayan retirando, pues habrá que recaudar esa cantidad, que son 80.000 millones como tal. Es decir, el presupuesto es un presupuesto que tiene que ser expansivo, porque no puedes cortar ahora mismo el tirón de la demanda, pero en 2023 tendremos que hacer ajustes. Ya un poco se van vaticinando, ¿no?, que hay que reducirlo, pero la subida de impuestos tiene que estar detrás. O se reduce el techo de gasto para el año que viene, que yo creo que no lo van a hacer, o los impuestos van a ir subiendo. Y después lo que me comentabas del salario mínimo, bueno, esto es una guerra que se traen las dos vicepresidentas, ¿no? Lógicamente la de Podemos pues quiere subirlo, y la de Economía es más prudente y piensa que hay que esperar un poco, ¿no? Yo creo que el salario mínimo, cuando la economía va bien, si lo subes no tiene muchas repercusiones, porque los empresarios están contratando a muchos trabajadores, y por tanto el que suba un poco pues a lo mejor no le supone una pérdida, ¿no? Hay que tener en cuenta que los empresarios contratan a un trabajador si el valor de lo que produce ese trabajador es superior a lo que le cuesta la carga de seguridad social y el salario en sí, ¿no? El coste salarial. Si la economía va bien, normalmente esto se suele dar, ¿no? Pero en cambio, si hay sectores en los que todavía no se ha levantado cabeza y que además dependen mucho de ese salario mínimo, como puede ser hostelería, restaurantes, etcétera, todo lo que está relacionado con el turismo y también con la hostelería, pues ser prudentes no está mal, ¿no? Y yo creo que es un poco... Se ha llegado a un ten con ten, ¿no? Vamos a llevarnos bien, vamos a esperar a octubre a ver cómo va el empleo. Y otra de las cosas que pasa un poco desapercibida también, ¿no?, es que estamos hablando de que vamos a llegar a recuperar el año que viene ya nuestro nivel que teníamos de PIB, pero con un 14% de paro, ¿no? Y nos da la impresión de que ese 14% de paro al que vamos a llegar es pleno empleo. Es decir, que vamos a estar nuevamente en una situación de pleno empleo en que ya no vamos a poder absorber más trabajo con un 14% de paro, y esto nada más que lo tiene, me parece que era Grecia, Colombia, nosotros y no sé qué otro país, ¿no? Claro. Una cosa increíble. Claro, José María, ahí es donde viene mi pregunta realmente. ¿Cómo con esta previsión, porque exactamente dice tasa de paro del 15,2% para este año y del 14,1% para el año que viene, y aún así se considera un buen dato como para aprobar esa subida del salario mínimo interprofesional, evidentemente con un discurso que se encarrila a la necesidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado en coalición y con otros apoyos? Pero está claro que se supone que vamos encaminados con la llegada de fondos europeos a conseguir un empleo de más calidad, una economía
más sostenible, más digital, y parece ser que los números van a seguir arrastrando una radiografía de una economía de tiempos pasados. No es que sea de tiempos pasados, es que hay una serie de problemas estructurales, ¿no? Que no cambian en la economía española y que siguen ahí, ¿no? Y todo el mercado laboral, pues está claro que no funciona, ¿no? Con esa tasa de paro nadie puede decir que ese mercado está funcionando bien, ¿no? Y no somos capaces de afrontarlo y de arreglarlo, ¿no? La temporalidad parece que ahora se quiere abordar, pero hay ahí todo un debate. Y después también un poco la cualificación, ¿no? De los trabajadores para las empresas. Por otro lado, hacen falta muchísimas más empresas y de más dimensión. La clave, desde mi punto de vista, al margen de que, digamos, institucionalmente el mercado laboral no funciona bien, es que necesitamos más empresas y más empresarios y empresas más grandes. Se aprobó también una ley, ¿no? Para que las empresas se puedan crear más rápidamente y con unas exigencias de capital más reducidas, ¿no? Todo esto está bien, ¿no? Y son medidas que hay que situar. Tampoco esto lo vamos a resolver en 3 meses. Son medidas que llevan problemas que llevamos con ellos muchísimo tiempo y no los vamos a resolver a un golpe de varita mágica, ¿no? Esa es la realidad. A mí me parece que el salario mínimo afecta a 1.300.000 trabajadores de los 19 millones de personas que están ocupadas, ¿no? Entre empresarios, que son 1 millón, 3 millones de funcionarios, y el resto pues son trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Y de ellos pues hay 1.300.000 por ahí que están afectados por el salario mínimo. Tampoco afecta en algunas regiones, digamos, en algunas zonas de España, País Vasco, etcétera, pues hay muchísimas menos personas, ¿no? Y están relacionadas a lo mejor con empleo del sector industrial, que no paga el salario mínimo en muchas situaciones. En cambio, todo lo que son servicios, comercio, otra vez turismo, restauración, etcétera, son los que están más en ese salario mínimo y es el sector que no levanta cabeza de momento, ¿no? Y vamos a ver lo que pasa con la variante esa Delta del virus y si efectivamente vamos a una normalidad más o menos en la que cada uno puede desarrollar ya su vida habitual, ¿no? Cosa que de momento pues no está ocurriendo y yo creo que no va a ocurrir, o sea que vamos a seguir con unos niveles de contagios altos, que vamos a seguir pues cerrando ciudades, controlando los horarios y esto va a ser lo que vamos a estar los próximos años, ¿no? A mí me parece que con el COVID no acabamos, yo lo he dicho muchas veces, la sociedad post-vacuna, estamos en esta situación de ahora, pero tenemos que vacunar, que si la tercera dosis, una nueva vacuna el año que viene, y esto es un poco en lo que vamos a estar, ¿no? Por tanto, la prudencia en el salario mínimo me parece correcta y yo creo que ha sido un poco una declaración para decir, vamos a aplazar este tema, ¿no? Hasta octubre no vamos a estar con el tema encima de la mesa y después ya veremos. También la reforma laboral está pendiente. Sí, ganar tiempo al tiempo, efectivamente sobre la mesa está... por una parte, los que quieren sacar adelante la exigencia de una reforma laboral, los que quieren además implementar ahora la reforma fiscal. Y usted lo decía hace un momento en su explicación, ayer se aprobaba se quiere ese anteproyecto de ley para crear empresas solo por €1, entre otras facilidades. Al mismo tiempo, se aprobaba esa oferta de empleo público histórica de más de 30.000 puestos para la Administración General del Estado. En medio de esa realidad que sigue engordando la deuda porque sigue aumentando el gasto público y en medio de esa necesidad de ir encarrilando las cuentas para el día de después ir preparándose, ¿no? Ese esfuerzo, una estrategia fiscal que en el momento en el que el BCE diga que todos a una tenemos que afrontar ya un taperín, tengamos que llevar a cabo ese ajuste, estar preparados y de momento eso no está para nada sobre la mesa. No lo está. Además, la previsión que tienen en el cuadro macroeconómico para el año 2023, ¿no? Es de un crecimiento del 7%, ¿no? Eso no me parece muy real. Entonces, claro, si tú calculas el cuadro macro para ver la recaudación impositiva que vas a tener y piensas que la economía va a crecer un 7%, con un 7% recaudas muchísimo IVA, recaudas impuestos de renta a personas físicas, sociedades, todos los impuestos especiales, electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los ingresos están arriba, ¿no? También piensas que vas a recibir no solamente las subvenciones, porque ya se está hablando de pedir también los préstamos, ¿no? En los 140.000 millones de la Next Generation vamos a tener unos 70.000 millones
que es a fondo perdido, y el resto se puede pedir en préstamo. Y también aparece que vamos a pedir esos préstamos. Esos préstamos, al pedirlo, pues lógicamente van a entrar en la deuda, ¿no? Y la deuda pública pues va a seguir arriba. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos ya advirtiendo que vamos a tener que ajustarnos. Por eso el ajuste va a ser 2023, ese va a ser el año en el que el techo de gasto o se reduce o los impuestos se suben, y vamos a ver cómo lo soluciona el gobierno, pero va a depender mucho de cuáles sean las cifras macro, tanto del PIB como del IPC, porque al final es un tanto por ciento siempre, ¿no?, sobre el PIB nominal. El PIB nominal es el PIB real y la tasa de inflación. Si tienes un poco más de inflación y el PIB está creciendo, pues entonces más o menos los ratios te salen y no te llaman mucho al orden, ¿no? Pero si no, no. Por eso yo creo que es crucial, y los empresarios son los que lo tienen que ver, que qué va a pasar este trimestre y el que viene, ¿no? Porque todos esperábamos un año 2021 con un fuerte tirón, y ahora mismo hay dudas, ¿no?, de que esto se produzca. Hay sectores, lógicamente, que van muy bien y están funcionando como un tiro, ¿no? Hemos hablado del sector tecnológico, pero también hay sectores como es el del hábitat, o otros sectores que van poco a poco lanzándose, la alimentación, agroindustria, etcétera, ¿no? Estamos ahí un poco a ver qué pasa. José María, está claro que entre esos riesgos está ese avance de la vacunación y el éxito de la vacunación. Luego, evidentemente, la traducción en la economía, las presiones inflacionistas. Ayer escuchábamos y atendíamos esas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que se queda más corto en lo que es la evolución de la economía española, tanto para este año como para el que viene, que aún así nos pone a la cabeza de las economías avanzadas y dibuja un PIB con una subida del 5,8% frente al 7% que espera el gobierno. Pero más allá de la cifra, ese llamamiento a nivel mundial de esas diferencias, de ese comportamiento en dos bloques, de lo que va a ser los países que pueden esperar una mayor normalización de la actividad a finales de año por ese ritmo de vacunación, frente a los que todavía se esperan con esos rebrotes de contagios y no tanta vacunación, poniendo además la diferencia entre los países emergentes y advirtiendo efectivamente que si la pandemia no se controla, nadie está a salvo de la recuperación económica. Claro, es que la pandemia es que no se va a poder controlar, ¿no? Y sobre todo en un mundo con la movilidad, ya no vamos a tener la misma movilidad que antes, justamente por este tema, pero va a seguir existiendo, ¿no? Y la gente va a viajar, y el virus va a transportarse, ¿no?, en este mundo global en el que vivimos, ¿no? Van a aparecer variantes nuevas, y también aquí los países ricos, digamos, pues nos estamos vacunando muy rápidamente, tenemos dosis más o menos suficientes, ya veremos, pero en cambio a los países emergentes y a los pobres no les llega, ¿no? Entonces esto va a significar que mientras que nosotros ya estemos vacunados y estemos más o menos con la impresión de que estamos controlando la pandemia, quizás lo peor de la ola les vaya llegando a ellos, ¿no? Y si les llega a ellos y hay esa movilidad, pues vienen y aparecen variantes nuevas. Por eso nos tenemos que acostumbrar a una vacunación anual, todos los años, durante varios años, hasta que esto esté más o menos controlado, pero va a ser muy desigual, ¿no? Y los países ricos van a recuperar su nivel de PIB relativamente pronto, pero quizás en los países emergentes todavía no están en lo peor, a lo que pueden llegar, ¿no? También es verdad que nosotros, para controlar la pandemia, paramos la economía de una forma, desde el punto de vista excesiva, pero así se hizo, ¿no? Por eso España ahora crece más que nadie, porque fue el país que más cayó, ¿no? Pero estos países no están teniendo un control de esa manera, no están parando la economía de una forma tan drástica, ¿no? Con lo cual su senda de crecimiento más o menos va a seguir. Yo creo que se va a ir ralentizando con el tema de la pandemia, y cuando más o menos lo controle irán hacia arriba, ¿no? Pero las diferencias van a ser grandes, ¿no? Hemos estado en unos años de globalización en los cuales los países emergentes pues han ganado terreno y han aumentado su bienestar, y en cambio los países ricos, con un cierto malestar, ¿no?, pues nos hemos quedado más o menos donde estábamos, y sin embargo ahora el tema de la pandemia ha venido a revertir esta cuestión, ¿no? Los países ricos son los que van a crecer, los que van a poder tener una economía más o menos dinámica, y en cambio los emergentes lo van a pasar peor. José María, antes de despedirnos, sí que querría pasar más allá de lo que es la radiografía económica, a lo que es la directriz económica. Esta tarde vamos a escuchar a Jerome Powell, el jefe de la FED, tras esa reunión de 2 días. No sé qué podemos esperar. Es muy bonito, lo que está pasando. Bueno, la gente ve, ¿no?, y tal, pero los que estamos un poco metidos en esta historia, ¿no?, es muy bonito. Estamos hablando de la credibilidad, ¿no? Hasta qué punto
¿Es creíble o no es creíble el que vamos a estar en un escenario de inflación o no vamos a estar? Esto es así de sutil, ¿no? Es decir, todos pensamos que ahora mismo los precios están altos, en Estados Unidos están por encima del 5%, y que esto es así porque es transitorio, porque de pronto la demanda se ha lanzado arriba, ha coincidido también con una energía cara y ha hecho que el tirón de la demanda, las empresas no van siguiendo ese tirón y entonces están subiendo los precios, ¿no? Por lo cual se debe de moderar. Esta es nuestra impresión. Si esto es así, podemos seguir haciendo la política monetaria expansiva. Tipos de intereses bajos, lo cual significa que hay mucho dinero barato para dar créditos, para que el consumo de bienes duraderos, los coches, viajes, etcétera, pues se lance. También para que la inversión en los bienes de capital físico, tecnologías, etcétera, pues vayan arriba, y también para que nos podamos comprar una vivienda con esos préstamos, ¿no? Este es el escenario. Pero si de pronto todos empezamos a decir, no, es que aquí va a haber inflación. Es que si los precios están al 5, yo quiero ganar también un 5% más en mi salario, ¿no? Y los empresarios dicen, si los precios van a estar al 5, yo voy a subir un 5% más en los precios de los productos que tengo en las estanterías, ¿no? Y si me hacen un pedido nuevo, va a ser un 5% más caro. Entonces, si todos tenemos en la cabeza, y eso es lo que tiene que palpar entre ayer y hoy, ¿no? En la Reserva Federal Norteamericana. Si todos tenemos en la cabeza que vamos a tener una inflación, entonces hay que intervenir rápido. Porque lo que no podemos dejar es que esa expectativa de inflación se meta en una espiral. Entonces tienen que dar una señal, ¿no? Yo creo que pueden hacer tres cosas: no decir nada, callarse y aguantar. No creo que lo hagan. Pueden subir los tipos de interés un 0,25 para dar una señal de que están ahí, o pueden hacer una cosa intermedia, que es seguramente la que dirán, ¿no? Y es decir, estamos muy atentos a la inflación, pensamos que es transitoria, pero si vemos que no es transitoria, vamos a intervenir de una forma muy rápida y muy radical, quizás subiendo un 0,5 los tipos de interés, ¿no? Y desde luego, seguramente también van a decir, y estamos ya pensando, que toda la compra que estamos haciendo en operaciones de mercado abierto de bonos públicos y corporativos, la vamos a ir frenando para que no haya tanto dinero en la economía. Entonces quizás es un punto en el que las señales son más importantes que lo que hagan, ¿no? Por eso digo que es bonito, ¿no? El observar, ¿no? El ver cuál es el mensaje y con qué terminología lo usan, ¿no? Porque es lo que cambia las expectativas de los mercados, lo que hace que la gente diga, aquí viene ya una política monetaria más restrictiva, porque si eso se piensa, acto seguido todo el mundo dice, menos dinero, empiezo a vender en bolsa, ¿no? Y la bolsa cae porque los tipos de intereses van a ir subiendo, ¿no? Y ahí se produce el ajuste. Por eso vamos a ver qué pasa y vamos a observarlo. Estaremos pendientes a esas tres opciones y ese posible susto que en algún momento llegará. José María Boquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y hasta la próxima. Buenos días a todos, un placer. Y nosotros, cuando pasan